Según un informe reciente de Disney Plus, el programa de viajes de Jimin y Jungkook, titulado Are You Sure?, ha sido oficialmente el programa de variedades más visto en la región Asia-Pacífico. Este dato no solo evidencia la enorme popularidad de ambos, sino también el cariño que millones de personas sienten por su dinámica única. Jikook, como cariñosamente los llaman sus fans, siempre ha sido una de las combinaciones más queridas en BTS. Y esta noticia no hace más que reforzar lo especial de su conexión, especialmente en Asia, donde su base de seguidores es increíblemente fuerte, con Japón siendo uno de los países donde más los aman. El éxito del programa no es solo una prueba del poder de su influencia, sino también de su autenticidad. A lo largo de los episodios, Jimin y Jungkook demuestran que su vínculo trasciende cualquier límite. Su complicidad no se siente forzada ni fabricada para las cámaras. Por el contrario, es genuina y cálida, llena de momentos de confianza mutua, risas sinceras y cuidado natural. Es fascinante ver cómo ambos se complementan en cada paso del camino. Donde Jimin aporta su sensibilidad y carisma, Jungkook equilibra con su energía espontánea y su disposición para cuidar de Jimin, generando un balance perfecto. Durante este viaje, los espectadores pudieron disfrutar de una faceta más personal y relajada de Jikook, donde no había grandes escenarios ni luces brillantes, solo ellos siendo ellos mismos. Desde momentos cotidianos, como elegir qué comer o explorar juntos los rincones de los lugares que visitaron, hasta conversaciones profundas llenas de risas y reflexiones, Jimin y Jungkook demostraron que su conexión es mucho más que profesional. Es una amistad profunda, y para muchos fans, la definición de una relación que podría calificarse como real y auténtica. Por ello, hoy queremos recordar uno de los muchos momentos especiales que Jimin y Jungkook compartieron durante este inolvidable viaje. Uno de los más comentados y queridos por los fans fue cuando ambos estaban haciendo senderismo en medio de un hermoso paisaje natural. Mientras caminaban, Jimin, con su personalidad adorablemente expresiva, comenzó a quejarse de que los mosquitos no paraban de picarle. Entre risas y gestos de frustración, parecía que él era el único afectado, ya que Jungkook se mantenía tranquilo, como si los insectos lo ignoraran por completo. Fue entonces cuando, en medio de la queja de Jimin, Jungkook, con esa mezcla de picardía y dulzura que lo caracteriza, respondió: ¿Qué tan deliciosa es tu sangre? Déjame probarla. Sus palabras, aunque simples, estuvieron cargadas de un humor especial que solo ellos comparten, ese tipo de bromas que reflejan su profunda conexión y complicidad. Sin perder el ritmo, Jimin, conocido por su ingenio y encanto, le siguió el juego diciendo: «Después te doy un poco, pero solo un poco, no pidas demasiado». La respuesta provocó una sonrisa genuina en Jungkook, una de esas que iluminan todo su rostro y que los fans adoran porque revela lo cómodo y feliz que se siente junto a Jimin. Este momento, aunque podría parecer trivial para algunos, fue para los que conocen a Jikook una prueba más de la singularidad de su vínculo. Sus interacciones están llenas de pequeños detalles que hablan de una conexión profunda y especial, una que no necesita explicarse, porque se siente en cada mirada, cada sonrisa y cada palabra compartida. Este juego de palabras entre ellos no solo provocó risas, sino que también dejó entrever un nivel de entendimiento que pocos pueden alcanzar. Jimin y Jungkook no solo bromeaban, se estaban comunicando en un lenguaje propio, uno que han construido a lo largo de los años, lleno de chistes internos y referencias que solo ellos comprenden. A lo largo de todo el trayecto de su viaje, este tipo de interacciones fueron constantes. Sus sonrisas cómplices, esas miradas cargadas de significado y los pequeños gestos de cuidado mutuo fueron el hilo conductor de su aventura. Ya sea mientras compartían una comida sencilla o exploraban un rincón desconocido, siempre hubo una magia en la forma en que interactúan, una naturalidad que para muchos es la definición de lo que significa estar verdaderamente conectado con alguien. Los chistes internos son solo una parte de la dinámica especial de Jikook. Cada momento compartido entre ellos está lleno de matices. Por ejemplo, en otro punto del viaje, mientras descansaban después de una actividad intensa, Jungkook, que suele ser protector con Jimin, se aseguró de que estuviera cómodo, incluso ofreciéndole su chaqueta para abrigarse del frío repentino. Jimin, con una sonrisa suave, aceptó el gesto, pero no sin antes bromear, diciendo que Jungkook estaba actuando como un príncipe encantador,
lo que provocó una risa tímida en el menor, pero también un ligero sonrojo que no pasó desapercibido. Otro momento que quedó grabado en la memoria de los fans fue cuando ambos se sentaron a contemplar un atardecer. En silencio, mientras el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, se pudo ver cómo Jimin apoyó ligeramente su cabeza en el hombro de Jungkook. Aunque no intercambiaron palabras, ese gesto habló más fuerte que cualquier conversación. Fue un instante de paz y cercanía que encapsuló perfectamente la esencia de su relación: comodidad, apoyo y un afecto profundo que trasciende lo superficial. No podemos olvidar tampoco las risas espontáneas que compartieron durante el viaje. En un momento, mientras intentaban navegar por un mapa para encontrar su próximo destino, Jimin, con su habilidad para distraerse con cualquier cosa linda que encontrara en el camino, comenzó a señalar flores silvestres, mientras Jungkook, entre risas, intentaba que se concentrara. Este tipo de situaciones, aunque simples, muestran cómo se complementan: Jimin con su calidez y energía juguetona, y Jungkook con su paciencia y cuidado hacia él. El viaje entero fue un reflejo de la relación que han construido a lo largo de los años. Jimin y Jungkook no solo comparten momentos, sino que crean recuerdos que se sienten genuinos, como si fueran de otro mundo. La forma en que se cuidan mutuamente, cómo sus personalidades se entrelazan de manera tan perfecta y cómo parecen encontrar alegría simplemente estando juntos, es algo que los fans no dejan de admirar. Sus bromas, sus conversaciones y esos pequeños gestos de cariño que parecen surgir de manera natural son la esencia de lo que hace a Jikook tan especial. A lo largo de su viaje nos regalaron una ventana a su mundo. Un mundo donde el entendimiento mutuo y el afecto parecen ser el idioma principal. Para muchos, Jimin y Jungkook no solo representan una amistad única, son un símbolo de lo que significa tener a alguien con quien puedes ser completamente tú mismo. Alguien que te entiende incluso sin palabras y que está dispuesto a caminar a tu lado, no importa cuán empinada sea la subida. Durante este inolvidable viaje, también fuimos testigos, una vez más, de lo consentido que Jungkook tiene a Jimin. Si algo quedó claro es que, cuando se trata de Jimin, Jungkook siempre está listo para complacerlo, sin importar lo que sea. Para quienes conocen su dinámica, no es sorpresa que Jimin pueda expresar un deseo con naturalidad, casi como una orden, y Jungkook lo cumplirá con gusto, no porque sea una obligación, sino porque es su manera de demostrar cariño. Un momento que dejó en claro este aspecto de su relación fue cuando, durante una parada para hacer compras, Jimin, en su tono característico de confianza dulce, le dijo a Jungkook: «Hazme pasta». No fue una pregunta ni una petición tímida, sino una afirmación que revelaba la confianza y la cercanía que comparten. Jungkook, sin dudar ni un segundo, respondió con una sonrisa: «¿Quieres pasta? La pasta no está nada mal». Y así comenzó la misión de comprar los ingredientes necesarios. Entre risas y una pequeña conversación sobre qué ingredientes elegir, los dos parecían estar completamente sincronizados, como si cocinar juntos fuera algo habitual en su rutina. Más tarde, al llegar al lugar donde pasarían la noche, Jimin, con esa mezcla de dulzura y travesura que lo caracteriza, volvió a dirigirse a Jungkook, diciendo con un toque de impaciencia juguetona: «Jungkook, tengo hambre, entonces hazme pasta». Una vez más, Jungkook no lo pensó dos veces. Con una determinación tranquila y natural, simplemente respondió: «Está bien», y se puso manos a la obra. Este tipo de interacción entre ellos refleja lo que muchos consideran uno de los aspectos más encantadores de su relación. Jungkook siempre está dispuesto a consentir a Jimin, y Jimin, con esa confianza que solo se tiene con alguien especial, sabe que puede pedir lo que necesite sin reservas. Durante el proceso de cocinar, Jimin ayudó en pequeños momentos, pero fue Juk quien asumió la mayor parte del trabajo. Con su característico cuidado y esmero, se aseguró de que todo estuviera perfecto, porque cuando se trata de Jimin, Jungkook siempre quiere ofrecerle lo mejor. Sin embargo, como suele suceder con las cosas hechas con amor, no todo salió exactamente como esperaba. Cuando terminaron de preparar la salsa, Jungkook probó el resultado y se dio cuenta de que había quedado un poco salada. Con una expresión de disculpa, se dirigió a Jimin y dijo: «Quería prepararte una auténtica salsa carbonara italiana, pero el queso es muy salado, lo siento». Este momento, aunque simple, fue profundamente significativo.
Jungkook, con su personalidad perfeccionista, parecía genuinamente apenado porque quería que la comida fuera impecable para Jimin. Pero lo más hermoso fue la respuesta de Jimin. En lugar de molestarse o hacer alguna crítica, sonrió con dulzura y le dijo: «No te preocupes, es un honor comer tu comida». Estas palabras no solo calmaron a Jungkook, sino que también reflejaron la admiración y el cariño que Jimin siente por él. Para Jimin, no importa si la comida es perfecta o no. Lo que verdaderamente valora es el esfuerzo y el amor que Jungkook pone en cada cosa que hace por él. Sentados juntos, disfrutaron de la pasta en un ambiente lleno de tranquilidad y complicidad, compartiendo risas y comentarios sobre la receta. Lo que para algunos podría parecer un momento cotidiano, para ellos era mucho más que eso. Era una muestra de su relación única, una en la que siempre están dando lo mejor de sí mismos para el otro. Este episodio es un reflejo perfecto del tipo de amor que comparten. Jungkook, siempre atento y dispuesto a consentir a Jimin, encuentra una profunda satisfacción en verlo feliz. Ya sea cocinando, cuidándolo o simplemente estando a su lado, sus acciones están cargadas de un deseo sincero de hacerlo sentir especial. Por su parte, Jimin, acostumbrado a ser consentido de esta manera, lo recibe con una naturalidad que solo puede surgir cuando sabes que eres amado sin condiciones. Sin embargo, esto no significa que Jimin lo dé por sentado. Al contrario, siempre se muestra agradecido, no solo con palabras, sino también con gestos y miradas que dejan en claro cuánto valora a Jungkook. Lo hermoso de este tipo de momentos es que no se trata solo de actos aislados, sino de un patrón constante en su relación. Jungkook ama cuidar de Jimin, y Jimin ama ser cuidado por Jungkook. Pero lo que realmente los hace especiales es que este cuidado no es unilateral. Ambos se esfuerzan por dar lo mejor de sí mismos al otro, por superar cualquier expectativa y por demostrar una y otra vez cuánto significan el uno para el otro. El hecho de que Jimin pueda pedirle algo a Jungkook con tanta confianza y que Jungkook lo haga sin titubear, habla de un nivel de conexión que va más allá de las palabras. Es esa confianza absoluta, esa certeza de que el otro estará ahí para ti, lo que los convierte en una pareja tan especial. Y aunque este viaje estuvo lleno de momentos como este, lo que realmente capturó los corazones de los fans fue la forma en que ambos disfrutaron no solo de la comida, sino de la compañía perfecta que tienen en el otro. En el amor de Jungkook no hay espacio para lo mínimo. Cada acción, cada palabra y cada gesto está lleno de significado, de ese tipo de amor que no se conforma con lo superficial, sino que busca siempre dar más. Ver a Jungkook esforzarse tanto para complacer a Jimin y a Jimin recibir ese amor con tanta gratitud y dulzura es una muestra de lo que significa realmente amar y ser amado. Sin duda, momentos como este nos recuerdan por qué Jungkook tiene un lugar tan especial en los corazones de sus fans. Su relación es un ejemplo de lo que significa darlo todo por alguien y recibirlo con la misma intensidad, y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que los hace tan únicos y queridos.